Hola, yo soy Alberto Chimal y quiero hablarles de dos palabras, leer y perdurar. Bueno, de cuatro palabras, leer, perdurar, Ray y Bradbury. En las obras de ciencia ficción y sobre todo en las de ciencia ficción apocalíptica, de las cuales por supuesto hay muchas en nuestra época, constantemente hay una escena repetida, un mismo episodio que a mí me da terror, por lo menos, y es el que yo llamo el episodio del silencio. Es aquel momento en el que el mundo de la historia comprende la magnitud de la catástrofe que está a punto de venírsele encima porque empieza a quedarse sin medios de comunicación, porque las pantallas se apagan, porque las voces enmudecen, porque el parloteo escandaloso de la especie humana, que había sido una de sus señales de vida, cesa para siempre. Ya no hay satélites, cables ni antenas. Ya no hay energía para los aparatos de comunicación. Ya no hay personas siquiera que puedan darnos las noticias de lo que sucede en las ciudades devastadas, reducidas a polvo, reducidas a ceniza. Antes de desaparecer definitivamente, la especie humana dejará de ser una especie. Será un conjunto de individuos aislados, aterrados, flotando cada uno en el vacío, sin saber nada de su presente, sin poder recurrir a nada de su pasado y sin ninguna expectativa de futuro. No tiene por qué ser así. No es nuestro destino inevitable, no hay nada escrito. Pero nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia humana, un momento de desarrollo tecnológico para el cual no existe comparación en los registros disponibles, un momento en el cual tenemos tal poder físico, tal poder tecnológico, que tal vez nos cegamos al hecho de que ese poder no es infinito, y también nos cegamos al hecho de que ese poder puede ser usado por nosotros mismos en contra nuestra. Este es un tiempo en el cual la especie humana literalmente es capaz de acabar consigo misma. Según el filósofo Toby Ord, que ha hecho estimaciones respecto de este asunto, tenemos una probabilidad entre 6 de no sobrevivir un siglo más como sociedades, como especie, de experimentar una catástrofe que nos borre por completo del mundo. No son cifras muy halagüeñas. En cualquier caso, nos encontramos en el presente. Estamos vivos en este momento y es mucho lo que todavía podemos hacer para evitar que lleguen esos porvenires de pesadilla, para evitar que ocurra realmente la extinción de la especie humana. Y una de las mejores herramientas que tenemos para evitarla es precisamente el conocimiento, el acopio inmenso de saberes que los seres humanos de todas las épocas, los miles y miles de millones de personas que vinieron antes de nosotros, reunieron para nosotros, para aquellos que estamos vivos y para quienes vendrán después de nosotros. El conocimiento de cómo funciona el mundo natural, el conocimiento de lo que hay en el interior de la conciencia humana. El conocimiento nos permite no solamente romper el silencio, sino también abrirnos paso a través del ruido, entender mejor lo que sucede a nuestro alrededor, incluso en una época como esta, tan llena de mentiras, de falsedades, de medias verdades propagadas por todas partes. Porque el conocimiento nos permite juzgar, nos permite leer la realidad de manera más atenta y nos permite también escaparnos del engaño. Existen muchas formas de preservar el conocimiento. La memoria humana la tenemos desde el comienzo. Y también a lo largo del tiempo hemos desarrollado muchas tecnologías que nos permiten amplificar las capacidades de la memoria humana, que nos permiten crear depósitos que sobreviven más allá de la vida de una persona, crear depósitos más resistentes, menos frágiles que el cerebro. La más humilde y antigua de estas tecnologías, por supuesto, es la escritura. Pero resulta que también es una de las más resistentes y que el depósito más perdurable de la escritura, el depósito más flexible hasta ahora, sigue siendo también una tecnología bastante antigua, el libro. Con esto, quiero aclarar, me estoy refiriendo no solamente al libro impreso, aunque debo decir que el libro impreso tiene ventajas muy interesantes, empezando por el hecho de que no utiliza electricidad. Pero cualquier libro puede servir, en este caso, cualquiera de los objetos a los que llamamos libro. Sea cual sea el sustrato que utilice, un libro no es únicamente un almacén o un depósito o un contenedor de textos. Es también una posibilidad
de entendimiento, de orden a partir del discurso que esos textos ofrecen, una posibilidad de comprensión más allá de nosotros mismos y más allá incluso del propio libro, porque la lectura nos permite no solo informarnos, no solamente absorber ese conocimiento, sino utilizarlo de otras formas. Y también utilizar el proceso mismo de la lectura de otras formas. El libro nos invita a leer el texto que contiene, pero también nos capacita, nos entrena para leer el mundo, para encontrar a nuestro alrededor aquellos signos de las cosas, aquellas trazas de los acontecimientos que no siempre comprendemos cabalmente y nos permite de pronto empezar a darles una forma, empezar a comprenderlos en su relación entre sí, más allá de aquellos patrones que se presentan aleatoriamente o que a veces otras personas tratan de imponernos. No hay que subestimar la importancia del libro como una herramienta o un instrumento para fortalecer nuestra conciencia, nuestra capacidad de raciocinio. A fin de cuentas, en muchas ocasiones el libro ha sido censurado, ha sido perseguido por personas interesadas en que no desarrolláramos esa capacidad. Desgraciadamente, esta es una realidad de muchos tiempos de la especie humana. El gran escritor estadounidense Ray Bradbury lo dijo en su novela Fahrenheit 451, probablemente la más famosa de todas las que escribió y que ha sido llevada al cine y la televisión en varias ocasiones, empezando por la famosa versión cinematográfica de 1966 realizada por el cineasta François Truffaut. En el mundo de la novela, que es un mundo futuro imaginado por Bradbury, Montag, el protagonista, es miembro del cuerpo de bomberos. Pero este no es un cuerpo de bomberos como los de ahora. Igual que el futuro imaginado por Bradbury, no es la brillante utopía tecnológica que muchas personas imaginaban en 1953, la fecha en que apareció inicialmente la novela. Hay toda clase de artefactos avanzados, hay toda clase de tecnologías sorprendentes, pero los bomberos no se dedican a apagar fuegos, sino a encenderlos. Los bomberos son un brazo de la policía política, que se dedica a perseguir y capturar disidentes, pero sobre todo a destruir los libros que estos guardan, como un tesoro enormemente preciado en un mundo, un régimen, que literalmente ha prohibido la lectura. Como otras grandes obras de ciencia ficción, de lo que también podemos llamar ficción especulativa, Fahrenheit 451 no está inventando, no del todo, esta práctica terrible. Hay numerosos ejemplos en la historia de quemas de libros, destrucciones deliberadas del conocimiento, de la memoria de una sociedad o de una cultura, con los fines más diversos, pero siempre en el fondo con la intención de controlar y reprimir el pensamiento. Podemos mencionar las quemas de libros realizadas por el régimen nazi en el siglo pasado. Podemos mencionar también las quemas de códices y otros documentos llevadas a cabo por los conquistadores españoles aquí, en el continente americano, en México, sobre pretexto de que aquellos eran documentos heréticos, paganos. En el fondo, siempre hay en estas quemas una intención de sojuzgar, de reprimir a los otros, a aquellos que se consideran los enemigos o los súbditos. Las excusas varían, pero el motivo en el fondo es siempre el mismo, la búsqueda del poder. Un poder que además se persigue a toda costa, sin ninguna conciencia ni preocupación más allá del poder mismo. En realidad, si lo pensamos, no hace falta una catástrofe universal, no hace falta una invasión extraterrestre, no hace falta un meteorito, no hace falta ni siquiera una pandemia para destruir de la manera en lo que lo hacen estos regímenes opresivos. Esta es la verdad que Bradbury contempló, como la han contemplado otros, y de la que quería advertirnos. El mundo de esta novela comienza como si hubiera pasado ya la destrucción total. Es un mundo en el vacío, es un mundo en el cual no hay evidencia del pasado, no hay expectativa de futuro, no hay conocimiento. Aun si no lo sabe, este es un mundo que ya está condenado, condenado al silencio de las historias de catástrofes, condenado al olvido. Solo hizo falta que, como en tantos momentos de la historia, como en tantos lugares de nuestro presente, se impusiera el deseo de poder, el deseo de la fuerza, por encima de la voluntad de la supervivencia. Una de las escenas más famosas de Fahrenheit 451 es la que describe a una especie de sociedad secreta que se dedica a preservar los libros incluso en ausencia de libros. Los miembros de esta organización han tenido que renunciar a todas las formas de tecnología disponibles para preservar el conocimiento y han tenido que volver a la memoria, la simple memoria humana. Ellos memorizan los libros antes de que se pierdan y los llevan consigo en su cabeza durante su vida, durante todo el tiempo que les es posible.
Algunos de ellos están tan apasionados por este proyecto que toman los nombres de los libros que memorizan. Así, algunos se llamará Don Quijote, otro se llamará Ulises. Quienes hayan visto la película de Truffaut recordarán quizá a los dos hermanos que leyeron Orgullo y Prejuicio de Jane Austen en una edición de 2 tomos y por lo tanto se la repartieron. Uno se hace llamar Orgullo y el otro Prejuicio. De hecho, entre los aficionados a los libros, con cierta frecuencia aparece la pregunta: ¿qué libro te gustaría hacer? ¿Qué libro tendrías que memorizar para conservarlo en el mundo de Fahrenheit 451? De Diane de Boudot, première femme de mon père. Il avait tout. Seule fille et pas de garçon. Il avait marié. En Dulcinea del Toboso. Ahora bien, hay un modo un poco menos literal, un poco más metafórico, de considerar a este grupo de hombres y mujeres que memorizan libros. No son solamente una biblioteca de carne, una especie de depósito, mediante otros medios, de aquello que ya no se puede conservar mediante la palabra escrita. Son también, a fin de cuentas, una comunidad unida por el propósito común de preservar los libros, pero también una comunidad con el deseo de sobrevivir. No es únicamente que esa comunidad sobreviva para la lectura. Al contrario, esa comunidad también sobrevive, como tantas otras comunidades en la historia humana, gracias a la lectura, gracias al contacto con el lenguaje, con la memoria, con todas las palabras que nos hemos dicho los seres humanos unos a otros desde que existimos en este planeta. En realidad lo hemos entendido desde siempre. Muchas obras de la historia humana, literarias, cinematográficas, de todo tipo, muestran nuestra relación con el lenguaje y muestran el modo en el cual constantemente estamos recurriendo a la memoria, recurriendo a las experiencias de aquellos que vinieron antes de nosotros para encontrar una relación entre los hechos de nuestra propia vida. Y esas obras muestran también las conexiones entre nosotros, las conexiones entre individuos, entre comunidades, entre el pasado y el futuro. En esas conexiones y en esos discursos están, pues, todas nuestras riquezas, todo nuestro poder, nuestras fórmulas, nuestros datos duros, nuestras tecnologías y aparatos. Pero también está lo demás, también está la belleza, también está todo aquello que, como decía Amidi Baraka, nos permite sentir orgullo de ser humanos. Todo lo que perfecciona, profundiza, vuelve más compleja, vuelve más digna nuestra vida. Todo ello contribuye a partes iguales a nuestra posibilidad de perdurar, como individuos, como comunidades y como especie. Y todo ello está siempre a nuestro alcance, para siempre a nuestro alcance, simplemente si recordamos el valor de la lectura, si lo practicamos, si lo enseñamos a otros, si lo hacemos perdurar entre nosotros. Leer será entonces no solamente una forma de mantener vivo el pasado, sino de agregarnos a él, de avanzar con él hacia el futuro, de perdurar hacia el porvenir que todavía puede ser enorme de nuestra especie. Veamos lo que está sucediendo actualmente, mientras la pandemia del SARS-CoV-2 continúa por todo el mundo y millones de personas seguimos encerrados, tratando de contener la propagación del virus. En estos momentos, muchas actividades tienen que desarrollarse desde las casas, desde los interiores, y esto ha provocado toda clase de dificultades, pero también ha provocado el surgimiento de algo curioso, de nuevas comunidades agrupadas alrededor de la lectura. Incluso ahora que la mayor parte de los libros a nuestro alcance probablemente serán digitales y no impresos, están ahí de cualquier manera y muchas personas están difundiéndolos, están dándolos a conocer, están comentándolos y están por lo tanto transmitiendo, ayudando a transmitir esa capacidad de perdurar que solamente los libros nos pueden ofrecer. Aquí y ahora, como bien lo supo Ray Bradbury, como bien lo saben los grandes defensores de la lectura, esta nos da capacidad de resiliencia, de sobrevivir a las circunstancias traumáticas, de poder seguir adelante.